molt bon dia a tots. Crec que anem a començar perquè ja són les 10 i bueno, tenim 4 presentacions per davant. Esta sessió que organitzem des de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la Universitat Jaume I i bueno, és una sessió sobre els clústers la situació dels clústers actual i en la que anem a parlar tindrem 4 sessions que hem convidat de diferents universitats del País Valencià i que anem a tractar temes d'actualitat sobre els clústers, com ja havia dit. Jo estaré de moderador de la sessió. Realment tenim 4 presentacions. La dinàmica jo crec que serà 20 minuts per presentació i després si podem parlar un poquet i fer un poc de debat per a que no s'allargui massa. De totes maneres tenim un poc de marge perquè l'altra sessió ja ens han comentat que se retrasarà un poquet, o sigui que si acabem 10 minuts més tard no passaria res, que jo crec que seria interessant això, que tinguem una possibilitat de debatre i de parlar sobre els temes que ens interessen. I comentar que n'hi ha un xicotet canvi d'ordre. En el plan original es començava a Eloi, en el treball des de la Politècnica del campus d'Alcoi sobre la transformació i situació empresarial arran de l'impacte de la Covid en el clúster textil, però tenim un canvi d'agenda i serà José Antonio Belso Martínez qui presenta el seu treball que es diu Interorganizational Relationships, Governance and Innovation Under Different Local Institution Context, que té coautoria amb Isabel Díez Vial de la Universitat Complutense de Madrid. Jo no vaig a parlar més, li dono la paraula a José Antonio i això, jo estaré controlant un poc el temps. Quan queden 5 minuts vos avisaré perquè anem gestionant el temps de la sessió. Gràcies. Pues muchas gracias, Luis. Lo primero, pues es un placer estar aquí con un conjunto de amigos para hablar una vez más sobre los clústers en la Comunidad Valenciana. Bueno, este trabajo es un trabajo que, bastante avanzado y en la presentación es un poco sintetiza las principales tendencias del mismo. Al final, como ya más o menos el título deja traslucir, lo que busca es hacer un análisis multinivel de distintos contextos de gobernanza e institucional. En concreto, el primer nivel sería un nivel a nivel de empresa y básicamente lo que la literatura nos dice y todos conocemos es que las relaciones interorganizacionales entre empresas o con empresas con organizaciones o entre organizaciones pues ayudan a innovar. Y dentro de ese conjunto de relaciones que tienen las empresas pues existen una serie de normas que pueden ayudar a proteger todos los trasvases de conocimiento y todos los desarrollos que realizan entre ellas. Gracias a esa gobernanza pues se fomentan esos intercambios, sobre todo de grano fino, de conocimiento. Esa gobernanza, tras esa gobernanza lo que están son las instituciones, que son lo que North define como las reglas del juego. Y esas reglas del juego básicamente son de 2 tipos, o bien formales, de carácter normativo, legal, etcétera, o bien informal, que son normas comúnmente aceptadas por los actores que están envueltos en esos intercambios de conocimiento. Así nos encontramos, como decía, 2 niveles de análisis. Por un lado, lo que serían las redes locales, que se mueven en un contexto de carácter local, y la relación entre las propias empresas. Las relaciones a nivel de red extensa que se da en todo el conjunto del contexto local y las propias que hay entre las 2 empresas. Cuando observamos esos 2 niveles de análisis y los observamos en conjunto, vemos que la literatura nos deja todavía una serie de preguntas sin resolver. Lo primero es cómo está interactuando la gobernanza que establecen las empresas en sus relaciones vis a vis con el conjunto del contexto institucional a nivel local. ¿De acuerdo? Si existe o no una interacción entre esos 2 niveles y qué consecuencias va a tener
sobre la innovación la existencia de esa interacción. En segundo lugar, si esa interacción entre los dos niveles de gobernanza, a nivel de empresa y a nivel del conjunto del contexto local, tiene implicaciones, ¿en qué medida las empresas están diseñando sus relaciones vis a vis con otras empresas en función del contexto institucional local? Y luego, si en un contexto local nos encontramos que conviven reglas del juego formalizadas y reglas del juego informalizadas, sí eso está repercutiendo en la actividad innovadora del conjunto del sistema industrial local. Por tanto, lo que proponemos en nuestro trabajo es construir sobre la teoría de cómo esos dos niveles de gobernanza, a nivel empresa, a nivel local, tienen una repercusión sobre la innovación. Y en principio lo que nosotros hemos supuesto es lo que diríamos lo que hemos llamado una hipótesis de alineamiento. Si existe un alineamiento entre la gobernanza que establecen las empresas vis a vis, entre ellas, con el contexto institucional que predomina en el clúster, o que ellas perciben del conjunto del clúster. Si ellas establecen unas relaciones muy formalizadas en un contexto muy formalizado, o establecen unas relaciones muy informalizadas en un contexto percibido como informalizado. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros hemos llamado una hipótesis de alineamiento. Y luego existirían contextos de desalineamiento, donde las empresas tienen unas relaciones altamente formalizadas en un contexto local donde predominan las relaciones informales o viceversa. Por tanto, lo que vamos a conseguir en este trabajo es, por un lado, ver ese alineamiento y además saber si va a existir o qué relación existe entre el contexto institucional local, informal y formal. Si existen esos dos contextos, formal e informal, a la vez, simultáneamente, en un entorno de un clúster, si en un clúster los dos contextos conviven, y si en la medida que conviven son sustitutivos, uno expulsa al otro, o conviven ejerciendo un efecto sinérgico, favoreciendo el conjunto de la innovación del clúster. En el fondo, lo que estamos proponiendo es un análisis multinivel. Tenemos por un lado el nivel de empresa y por otro lado el nivel del clúster. A partir de ahí, lo que nosotros hemos creado es esta matriz, donde nosotros lo que hacemos es una serie de reflexiones extraídas de la literatura. Si nosotros nos encontramos con un contexto institucional de carácter formal y unas relaciones de empresas también formales, pues observamos que los contratos son cada vez más completos, con menores costes de negociación, que los jugadores son fiables, siguiendo siempre las normas, que los cambios en la normativa siempre se traducen en cambios en las cláusulas contractuales, etc. Existen unas reglas de juego correctamente definidas que son asumidas tanto por las empresas como por el contexto institucional local. Sin embargo, si nos encontramos un contexto local informal con una gobernanza muy formalizada entre las empresas, que las empresas todo lo realizan bajo instituciones formales, vía contratos, cuando lo que flota en el ambiente del clúster es que lo que tiene que prevalecer son las normas y valores, pues entonces nos encontramos que las empresas incurren en altos costes e innecesarios de negociación, coordinación y diseño de contratos, efectos negativos en el tema en la reputación de las empresas y un bloqueo e inercia ante los cambios, porque hay menos flexibilidad para incorporar cambio. Si nos encontramos con un contexto institucional formal y unas relaciones entre empresas bastante formales también, pues nos encontraremos poca atención a la regulación en las relaciones estables, unos costes relacionales, un bloqueo inercial ante los cambios y menor flexibilidad. Y por último, si estamos en dos contextos institucionales informales, pues se rutinizan las sanciones colectivas, se comparten rutinas para aumentar la capacidad de absorción, los cambios en las relaciones locales se difunden colectivamente
y se debilitan, eso sí, bajo la presión de la competencia. Con lo cual hemos llegado a esta resultante. Por un lado, que cuando existe un alineamiento se favorece la innovación, cuando las empresas están trabajando con contextos entre ellas altamente formalizados y el ambiente del clúster es formalizado, se favorece la innovación. Lo mismo sucede en casos de instituciones informales y luego las situaciones de desalineación en teoría deben conllevar menores niveles de innovación. Para testar nuestras expectativas de la literatura, lo que hemos hecho es tomar información del clúster del calzado, hemos utilizado métodos cualitativos y cuantitativos, hemos hecho entrevistas a 12 directivos sobre el gobierno de las relaciones, el grado de formalización, etcétera, y luego hemos hecho una encuesta de 115 empresas. Vamos, en teoría no hay ningún tipo de riesgo en temas de sesgo y de sesgo por método común. Es importante tener, sí se ve bien, claro, la idoneidad del clúster del calzado de Elche para estudiar este tipo o para realizar este tipo de análisis multinivel. ¿Por qué? Inicialmente, bueno, pues no me quiero extender demasiado aquí, pero la dinámica de emergencia del clúster del calzado ha obedecido siempre a la típica de un distrito industrial marshalliano con el predominio de las relaciones informales entre las empresas y un contexto institucional donde predomina también las instituciones de carácter informal. Vamos, si hablas con los empresarios con muchos años del sector, te dicen que con darse la mano sobraba para hacer el negocio, ¿vale? Había una relación de confianza mutua, reciprocidad, etcétera. Bien es cierto que a partir del año 2000, sobre todo cuando el clúster se integra en las cadenas de valor globales y hay una apertura, y sobre todo con el aterrizaje de las multinacionales o la misma integración de las empresas locales en las cadenas de valor global, por imposición de las multinacionales, cada vez más hay una tendencia a la formalización. En principio, esa formalización queda simplemente entre los subcontratistas de las empresas multinacionales y las empresas multinacionales. No se extiende al conjunto de las empresas del clúster, digamos, a la miríada de empresas que pueblan el clúster. Se limita solo a los subcontratistas. ¿Qué ocurre? Progresivamente, sí es cierto que tanto las organizaciones de apoyo como por diseminación de esos nuevos valores, esa creciente formalización empieza a llegar al resto de las empresas del clúster. Por ejemplo, las instituciones, los organismos de apoyo, las organizaciones de apoyo, cada vez más hacen sensibles al conjunto de las empresas del entorno local sobre la necesidad de proteger sus desarrollos, sus innovaciones, las hace cada vez más conscientes de la necesidad de proteger su propiedad intelectual. Y ese es un esfuerzo que vienen haciendo las organizaciones de apoyo. Y eso, lógicamente, conlleva una dosis de formalización, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de transmisión de nuevos valores, lógicamente, redunda en una atmósfera de creciente formalización o creciente sensibilidad hacia la formalización por parte de las empresas del clúster. ¿A costa de qué? A costa de un menor peso de lo que son las instituciones informales. O sea, lo que antes me valía simplemente con un apretón de manos, ahora ya quizás no me valga tanto, ¿vale? Y eso es algo que viene sucediendo en la evolución del clúster del calzado. Perdón. Bueno. A ver si... Ajá. Bueno, pues aquí está el análisis de regresión, aunque en el desarrollo del trabajo sí que existe un detalle claro de las aportaciones y entrecomilladas de los distintos empresarios o de los distintos managers. Aquí me limito a la presentación de los resultados de carácter cuantitativo. Bueno, como se puede ver, tenemos una batería de variables de control: tamaño, edad, pertenencia a un grupo, operaciones internacionales, investigación y desarrollo, etcétera, distancia geográfica medida al centro del clúster, si son subcontratistas o no, etcétera. Pero bueno, si vamos básicamente a lo que son
los elementos de tipo institucional, vemos que en el modelo 2 se observa cómo existe una relación negativa entre la variable moderadora de un contexto formal y un contexto informal. ¿De acuerdo? Con lo cual, nosotros lo que estamos observando es que si en el mismo clúster existen los dos contextos institucionales, existe un efecto sustitución entre ambos. La convivencia de ambos, lo que estamos presuponiendo es que está generando conflictos y está dificultando a las empresas la innovación. En el modelo 2 intentamos testar la hipótesis de alineamiento en materia informal, informalización de las redes, de las relaciones entre empresas, informalización del contexto local. Vemos que no es significativa, pero también es cierto que estamos hablando de que si vemos el error estándar tampoco hay una gran desviación en materia de significación. Nos quedamos sutilmente por encima de un p-valor del 1,4, de 0.140, ¿no? Quizás con una muestra más grande hubiera sido significativo. Y por último, sí que es muy robusta la significación de la alineación en cuanto a formalidad. Si hay informalidad en las relaciones entre empresas, en un contexto altamente formalizado, hay un impacto muy sólido sobre la innovación. Bueno, los efectos de interacción representados gráficamente, vemos que los dos que son significativos, vemos que el contexto institucional formal e informal están relacionados negativamente y por otro lado que se confirma la hipótesis de alineación. En conclusión, a la vista de los resultados parece que la formalización es algo más relevante a nivel de empresa, pero bueno, como ideas para llevar, pues yo me quedaría que el contexto institucional de la red local informal e informalmente están negativamente relacionados, que hay un claro efecto sustitución y que un ambiente de confianza basado en normas y valores compartidos reduce su eficacia ante unos niveles más altos de innovación, de formalización. Cada vez que nosotros se apuesta más por la formalización, nos encontramos que va en deterioro de la actividad innovadora de las empresas, ¿vale? Que siempre se ha desarrollado bajo las premisas de informalidad. Que a nivel de empresa y la de la red local se confirma la hipótesis de alineación, que las empresas lo que deben asumir es que su mecanismo de relacional debe reforzar el contexto institucional y que el contexto institucional, a su vez, debe reforzar el que tienen las empresas entre ellas. Esto lo que nos lleva es que los managers tienen que prestar especial atención a la hora de diseñar sus relaciones a cuál es el contexto institucional local, cuál es el que predominan para alinearlas, que los responsables políticos deben saber cuál es el que predomina a nivel de empresa para diseñar o fomentar el nivel de clúster y, bueno, en limitaciones, pues, lógicamente, pues las típicas. Necesitaríamos un estudio más longitudinal, otro tipo de medidas que fueran de más grano fino, etcétera. Bueno, pues, y más o menos esto es todo lo que... Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, por la presentación y por ajustarte al tiempo. Ha sido muy interesante este trabajo sobre la gobernanza del clúster textil y sobre cómo ese alineamiento de relaciones formales e informales. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Sí? Hola. Con el ánimo de, digamos, de abrir un poco, no el debate, sino un poco intentar entender algunas de las cosas que has planteado. De entrada, entiendo que es un planteamiento, no sé, bastante original, al menos en la aplicación a los clústeres valencianos. Yo creo que además el proceso que describes es un proceso bastante general que se podría aplicar a otros clústeres, por lo menos a los que más hemos estudiado. Y ahí, un poco por comentar algunas cuestiones, ¿no? de intentar comprender lo que estáis planteando, la idea inicial teórica parece como que el conseguir ese alineamiento es el objetivo. Entonces, me queda la duda de que ese alineamiento parece como neutral respecto a la innovación. Quiero decir, de entrada lo que uno percibe es que decir, vale, si conseguimos el alineamiento
tanto en un sentido como en otro, formal o informal, el resultado va a ser positivo, ¿no? A lo mejor, no sé, se podría ir ampliando porque yo tengo la intuición de que la innovación igual es diferente la que se consigue en un alineamiento que en otro, ¿no? Entonces, cuando hemos visto temas de capital social, pues parece que esas relaciones informales que tú has descrito, ¿no?, que se dan en la mayoría de los clústeres, son más propicias, pues a lo mejor un tipo de innovación no tan, digamos, no tan radical, tienen dificultades para plantear cosas realmente nuevas o distintas, pero sí que es muy eficaz para mejorar innovaciones que ya estén o tecnologías que se han introducido, ¿no? Entonces, añadir, no sé si, como habéis valorado la innovación, si se podría como diferenciar, no solo el alineamiento es mejor para la innovación como propuesta, sino un alineamiento informal va mejor para un tipo de innovación y el formal para otro, ¿no? Eso es y después, también un poco en esa dinámica que describes, ¿cuál sería el factor de cambio? ¿Qué hace? Si es, digamos, la parte institucional la que debe liderar el cambio de un modelo, ¿no?, de un tipo a otro, o son las empresas las que han de empujar o las que están empujando a eso, ¿no? Has hablado de la entrada de multinacionales, pues ahí también a lo mejor está ahí la explicación, ¿no? Las empresas grandes, claro, entran y formalizan mucho más su conocimiento, pero eso también puede ocasionar que el propio clúster pues pierda algo de sentido, porque siempre hemos dicho que el intercambio de información y conocimiento era la base, ¿no?, de por qué valía la pena estar en el clúster. En una situación muy formalizada, el peso de la proximidad, no sé qué piensas, igual pierde valor, ¿no? Y entonces nos daría un poco más igual estar dentro que fuera, no sé, es un poco lo que me viene. Muchas gracias, José Antonio. Pues, lo primero, que intuitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en la potencial diferencia de los resultados si estamos hablando de innovaciones más de carácter disruptivo que más incrementales. Yo creo que aquí estamos utilizando la típica medida que iría más en línea de innovación de tipo incremental, y con lo cual difícilmente con esta muestra y con este trabajo podemos medir esa diferencia. Sí es cierto que podríamos ver qué ocurriría si diferenciáramos entre innovación de producto, innovación de proceso y ver si ahí hay alguna diferencia. Aunque no lo hayamos valorado, en el estadio en donde estamos, creo que el trabajo ya es de por sí demasiado complejo para incluirle más complejidad. Si diferenciáramos y difícilmente podríamos explicar más ateniéndonos a las 8.000 palabras que nos va a dar la revista. Entonces, probablemente sería una buena opción para un nuevo trabajo, con lo cual tomo nota de ello. En relación a lo que son las relaciones informales, yo creo que si vemos a los resultados propiamente cuantitativos ya dejan entrever algo. Si veis, ni la variable de proximidad geográfica no es significativa, con lo cual da igual estar muy cerca del corazón del clúster que estar más lejos, con lo cual va un poco en esa línea. Y lo siguiente, que los subcontratistas son empresas que se reconocen como altamente innovadoras. ¿Por qué? Porque su transferencia de conocimiento con las empresas multinacionales es muy intensa, con lo cual sacan partido de esa novedosidad que le están proveyendo las multinacionales. O sea, realmente lo que deja traslucir esto es que ese alineamiento en la formalidad da unos resultados bastante sólidos, mientras que no hemos encontrado esa significación, aunque esté cerquita, pero no hemos encontrado la informalidad. Luego, lo que está detrás es que la dinámica relacional tradicional del clúster está en un proceso de erosión. Sí, es que no es, ya los resultados los dejan traslucir. Lo que ocurre es que para poder decir eso con la rotundidad que necesita, pues necesitaríamos una muestra longitudinal y no la tenemos. Y sobre todo a lo mejor empresas más distantes o subcontratistas que no estén en el clúster para ver qué pasa con las empresas que están fuera.
Quitemos la que está más lejos. Pero ya más o menos eso que dices, las cifras ya lo van dejando entrever. La verdad es que sí que cuando estabas contando el trabajo sobre el sector del calzado, no del textil, cuando estabas comentando el trabajo, sí que nosotros hemos realizado un trabajo que no tiene que ver con esto, pero que yo sí que veo que hay una relación. Y es un trabajo nosotros hemos realizado un trabajo sobre las multinacionales, la entrada de multinacionales en el sector. Bueno, al final aquí uno de los que cambia el juego es la entrada de multinacionales, ¿no? En el sector de la cerámica. Y lo hemos hecho una comparativa entre Italia y España cualitativa. Y una de las preguntas que nos hacíamos era precisamente esto. Oye, ¿van a cambiar las reglas del juego? ¿Van a erosionar el entramado relacional, no? Y bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que luego el estudio derivó en saber simplemente cuál ha sido el efecto de las multinacionales, y lo que hemos encontrado es que se les acoge muy bien dentro del seno del clúster, porque la opinión cualitativa del clúster es muy positiva, ¿no? En Italia sobre todo, no tanto aquí en Castellón, pero como que no importaba demasiado ese cambio en las dinámicas relacionales a pie de calle cuando preguntas a los de esto, pero aquí se ve claramente que sí, que es que va a transformar el clúster. Y nosotros también, es verdad que es lo que has dicho tú, el no tener una muestra longitudinal te impide ver con claridad cuál ha sido el efecto a largo plazo de eso, pero sí que es verdad que se intuye, ¿no? Se intuye que evidentemente, no sé, a lo mejor los clústeres van a cambiar, van a ser otra cosa, que no era toda esa historia que has contado anteriormente. No sé si simplemente porque creo que es más o menos estamos hablando de la línea y creo que es interesante el estudio que habéis hecho por eso. Pues muchas gracias, Luis. La verdad es que cuando uno rompe un poco con las premisas que tiene asumidas durante tanto tiempo, que son las premisas marshallianas, pues dice, bueno, estoy dando un poco un salto en el vacío, porque al final es que esto va contra lo que llevo contando en los últimos 25 años de carrera académica. Entonces dices, bueno, pues, o está cambiando, pero bueno, pero lo que daba por hecho y que era una premisa comúnmente aceptada, pues quizás debemos empezar a reflexionar si esa premisa comúnmente aceptada es válida mucho más tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar ya a la siguiente ponencia. Tenemos aquí a nuestros compañeros de la Universidad de Alicante, José Miguel Giner y María Jesús Santamaría, que van a presentar un trabajo sobre los clústeres agroalimentarios, características y contribución a la economía valenciana.